¿Y a José Chevasco no le ha interesado ser candidato al Congreso? Mira, yo quiero postular al Senado. He conversado con algunos partidos políticos, pero aún lo estoy reevaluando. Amigos, buen día, bienvenidos a una nueva edición del Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas, de tema de campaña electoral. Y hoy nos toca hablar, porque estamos a 5 meses de ir a votar. En el 12 de abril, como saben, será la primera vuelta electoral. Elegiremos a aquellos que probablemente pasarán a una segunda vuelta. Difícil que alguien gane en primera vuelta la presidencia. Vamos a elegir a los finalistas, pero sobre todo vamos a elegir un nuevo Congreso. Un nuevo Congreso que será bicameral, diputados y senadores. Y para eso hemos invitado el día de hoy a alguien que probablemente es quien más sabe acerca del Congreso en el contexto tan difícil que nos toca afrontar. Hoy nos acompaña el ex oficial mayor del Parlamento, hablo de José Chevasco. ¿Cómo estás, José? Pedro, gracias por la invitación. Muy buenas. Bueno, hace tiempo que estábamos detrás de la idea de invitarte para hablar de temas vinculados al Congreso, que como comprenderás no siempre son temas gratos. Hay un rechazo, una distancia respecto a lo que significa el Congreso en este momento para el país, pero qué mejor, estando a 5 meses, de plantearnos qué podríamos hacer los ciudadanos para que todo mejore. Entonces la pregunta que cae de madura es, ¿cómo salvamos al Congreso, José Chevasco? A ver, Pedrito, mira, yo tengo en el tema parlamentario casi la mitad de mi vida. Empecé en el Parlamento a los 17 años de edad como trabajador manual y luego tuve la suerte de ser oficial mayor del Congreso, pero siempre fui un crítico de la institución parlamentaria. Y a la luz de la realidad en cuanto a los índices de popularidad y la conducta que han tenido últimamente no solamente este Congreso, sino los que han devenido. No, sino es un largo camino. Exactamente. ¿No? De distanciamiento a la gente. Es muy bien la precisión que haces, porque ese distanciamiento de la población radica en varios factores. El primer factor, creo yo, es la carta o menú que nos ofrecen los partidos políticos respecto a los candidatos al Parlamento. No conocemos hasta ahora, o extrañamos, mejor dicho, los partidos considerados escuela, donde formaban a sus militantes los partidos de corte tradicional, como el APRA, Acción Popular, la propia izquierda. Claro, formaban, hacían carrera. ¿no? Los chicos, te formaban en la militancia política con el propósito de hacer del político una profesión en la política, que también hay que decirlo, no es malo ser un profesional en la política. ¿Por qué? Porque el profesional realmente en la política es la persona que está formada, primero, en algo muy importante, y lo hemos visto últimamente en algunos parlamentarios, no todos, sino algunos parlamentarios, que no aprenden o no han aprendido a administrar el poder. Eso es muy importante. Entonces, es muy importante que la persona sepa administrar o gerenciar el poder que tiene, porque si no cometen abusos, y esos abusos que cometen mal usando el poder es una de las razones que generan el rechazo de la población ante la institución parlamentaria. En segundo lugar, creo que el Congreso, y en eso sí estoy un poquito decepcionado también de la labor parlamentaria, Uno más. en cuanto a que no han establecido reformas para que exista una dinámica en la que podamos los ciudadanos poder renovar el Parlamento y no esperar los 5 años para renovarlos. Existen diversas modalidades que permitirían que el Congreso, por ejemplo, se renueve por tercios o mitades a mitad del periodo, porque está demostrado que con la incursión de los medios de comunicación en tiempo real, la legitimidad y la imagen de las instituciones y las personas se desgastan rápidamente. Entonces, al desgastarse rápidamente, hay un rechazo de la población ante la conducta de tal o cual institución o parlamentaria. Pero además es un modelo de renovación del Congreso por tercios o mitades. A mitad de periodo se denomina así que ya existe en otros países. Lo acabamos de ver en Argentina. En Argentina, en los Estados Unidos muy bien. existe, ¿no? Y es muy importante. ¿A qué lleva eso, por ejemplo? A que el Ejecutivo, ¿no? Pueda desarrollar un trabajo planificado pensando en que a mitad de periodo va a tener un examen muy importante, que serán estas elecciones que le permitirán o mantener la mayoría con la que ya cuenta, u obtener esa mayoría que inicialmente no obtuvo cuando van a segunda vuelta. A veces gana el candidato que venía segundo y no tiene una mayoría, ¿no? Y se generan los problemas que hemos visto,
pero con unas elecciones a mitad de periodo esto puede corregirse como le acaba de pasar a Milei, ¿no? Claro, porque la población, primero, la posibilidad de que pueda renovar el tercio de congresistas a mitad del periodo, haría que el congresista también se porte bien y haga un buen No, trabajo. ese Porque ese es el otro aspecto porque diría, valioso caramba, de ese modelo. voy a hacer las cosas bien porque ya no voy a estar 5 años, sino 2 años y medio y me pueden cambiar. Por otro lado, renueva las mayorías parlamentarias para darle estabilidad al presidente, como bien has hecho tú en decir lo que le pasó a Milei, que no contaba con una mayoría en el Parlamento y luego en una elección de renovación del Que acaba Parlamento, de suceder, que acaba de claro. pasar hace Ajá. 2 semanas, él contiene esa estabilidad porque la población entiende que él necesita una mayoría parlamentaria para poder explicar sus reformas. Una mayoría propia que le evita la necesidad de buscar un acuerdo bajo la mesa, un Exactamente. contubernio, lo que aquí tanto le denominamos la repartija. Exactamente. ¿Por qué? Porque las faltas de mayorías parlamentarias, como hemos tenido en el Perú en los últimos 25 años, conlleva ese toma y daca, conlleva ese tipo de arreglos, que en la política existen, pero que lamentablemente en nuestro país, y eso puedo dar fe de varios ejemplos que han pasado en el Parlamento, resultan no tan beneficiosas para la estabilidad política por cuanto a la percepción que genera en la población. Pero también la población tiene que entender que para que un gobierno funcione, tiene que tener de alguna manera una mayoría parlamentaria propia. Así es. Si el gobierno no la obtiene en la elección general, tiene que buscarla a nivel parlamentario y allí, sinceramente, tenemos que ser abiertos a ver cómo los partidos negocian políticamente sobre la mesa y establecen pactos de gobernabilidad. Muy bien. Cuando llegan las críticas, la repartija, un momentito, es decir, la política, al no otorgarte una mayoría, te obliga a pactar. Ahí tenemos que ver con quién pactas y bajo qué términos. Exactamente. Esa es otra gran reforma que hay que hacer en el Parlamento, en el cual, creo yo, porque han existido varias iniciativas legislativas sobre el particular, pero en las reformas, en cuanto a la llegan bicameralidad, al pleno. no se llegan. discuten en Sí, entrevistas, no quieren se ellos, dice ¿no? que se está estudiando, se está evaluando, llega a la comisión, nunca llega Así al pleno. Pero quería rescatar algo que nos ha comentado José Chevasco al inicio de su respuesta. Ha hablado de la necesidad de que los políticos tengan una carrera política y de que se vea como algo natural que haya políticos de formación que quieran estar 20, 30, 40 años en la vida política. Eso va a depender del votante, no es que ellos van y se atornillan. Pero sí comparto la idea de que es valioso de que los políticos se tracen una carrera, porque así no están pensando, llego 5 años a ver cómo aprovecho, sino que en esos 5 años se comportan como políticos serios porque saben que van a pasar exámenes continuamente. Exactamente. Y ser un profesional en la política implica algunas cosas importantes que hay que decirlas, creo yo. A ver. Primero, saber comunicar. Un político debe formarse en materia de comunicación. ¿Por qué? Porque el político tiene que aprender a dar malas noticias. Muchas veces el político no quiere dar malas noticias porque dice no quiero quedar mal con mi electorado, entonces prefiero mentirles. No, el político tiene que saber dar malas noticias y explicar a la población su conducta o su decisión de voto que ha tenido frente a algún tema relacionado. Otro aspecto que te enseñan en la formación política es a decir la verdad. O sea, muchos de los políticos piensan que mintiendo están haciéndole un bien a ellos y a la población. Y eso es totalmente negativo. Muchos candidatos, inclusive al Congreso, Pedro, no saben las facultades que tiene el Congreso y mienten a la gente, prometiéndoles carreteras, prometiéndoles hospitales, cuando el Congreso, universidades. Mira, en el último año, el Congreso ha aprobado 46 universidades nuevas, 46. Y eso que no tiene en teoría iniciativa de gasto. En teoría. En teoría. El Tribunal Constitucional ha reconocido. Exactamente, les ha dicho no hay problema, porque si tú apruebas una ley y la consideran el presupuesto del siguiente año, ya no es iniciativa de gasto. Y eso tiene, creo que, terminar. Ahora, don José, alguien nos verá y dirá, pero ¿qué tiene de malo que se creen universidades? El Perú es un país que necesita educar a sus jóvenes, por supuesto. El problema es cuando no hay presupuesto, no hay planificación. Hay regiones que ni siquiera cuentan con la infraestructura básica, ni siquiera tienen baños en las escuelas de primaria, ¿no? Y
de manera demagógica, sus congresistas intentan en un papel colocar que va a haber una universidad cuando saben perfectamente que eso no es factible. Son leyes. Eso es lo que estamos criticando. Estamos criticando eso porque son leyes populistas, perversas, porque engañan a la gente, y también la gente que nos ve tiene que saber que la creación de universidades tiene que venir por iniciativa de la SUNEDU, que es la que hace un estudio previo técnico para su creación. Entonces ya tenemos, el Congreso no se renueva por tercios ni por mitades, de manera que la gente odia mantener a esa gente ahí Son por caciques 5 que años. se quedan 5 años. Ya hemos visto también que necesitamos formar políticos de verdad. Por ejemplo, no sé si la gente sepa, ni si tú lo sabes, Pedrito, a mí me formaron en el APRA a los 13 años. Yo acudí al Partido Aprista buscando una academia preuniversitaria. Claro. En esa época, En la Casa del Pueblo. en la Casa del Pueblo, Había diversos servicios, ¿no? Sí. Tenían cafetería, peluquería, Dentista, escuela de oratoria, la dentistas. Universidad Popular González Parra, etc. Entonces yo Claro. llego a los 13 años de edad, que estaba en tercero y media, Clases de oratoria. y sin darme cuenta me fui a un sitio que se llama el Teatrín, donde había muchos jovencitos de mi edad. Y el profesor que estaba a cargo de esa reunión me mira y me dice, a ver, ese compañerito, pase adelante y explícanos en 3 minutos sobre esta caja de fósforos. Yo sin darme cuenta comencé a explicar que el fósforo, el fuego, el bosque, etcétera, y me dijo, ven al día siguiente. Yo no sabía que había estado una especie de casting para la escuela de líderes del Partido Aprista. Ya. Y a esa edad, ¿Qué capacidad tenías para improvisar, Para improvisar, sobre un tema entonces, X? X, Ok. ¿no? El punto de partida. ese era el punto de partida, me citaron. Mira, y a partir de esa edad me enseñaron oratoria, me llevaban al aula magna, que es una especie, digamos, de cine grande, me ponían en el estrado, al público de la mitad hacia atrás, y me decían, ¿qué vas a estudiar? Tal cosa. A ver, háblanos como si fueses el ministro de Economía. Y comenzabas a hablar, tenías 12, 13, 14 años, y eso te tiraban un huevo. ¿Ah, sí? Sí, te tiraban un tomate, te hablaban lisuras, porque comenzaban a enseñarte a cómo reaccionar ante una eventualidad de un mitin, esas características. A esa edad comencé a leer a Mariátegui, a Aya de la Torre. Cuando estaba a los 15 años que terminé el colegio, ya leía Marx, leía Engels, leía Hegel, lo que es la dialéctica y la aplicación de esa teoría filosófica a la política. Entonces, ya ahí te van formando en el tema de la política. Entré a la universidad a los 15, ya con el objetivo de ser delegado de aula. Luego fui miembro del tercio estudiantil a los 16 y 17 años. Y es ahí donde hago el quiebre y ingreso a trabajar al Congreso como trabajador de servicio. Pero, ¿qué quiere decir con lo que te estoy narrando? Que te van formando para la política. Te van formando no solamente en el arte o las habilidades blandas que se llaman ahora con respecto a la oratoria y a las formalidades Bueno, ahora de no hay comunicación. formación política, ahora lo que hay es directamente un puesto de trabajo en el Claro, Estado. porque los partidos políticos que han nacido últimamente son casi unas pymes. Es decir, no tienen una doctrina detrás, no tienen un aspecto programático ni ideológico atrás, y los puestos para postulación muchas veces están sobre la base de cuánto aportas para la campaña electoral. Entonces, en esas características no podemos tener, por el momento aún creo, Muy difícil. políticos profesionales que no le tengan miedo, porque en Estados Unidos hay políticos que están años de años. El propio Biden fue diputado durante muchísimo tiempo. Aquí hemos tenido a Roger Cáceres Velázquez, lo recordarás, que tuvo 37 años como diputado y senador. Hemos tenido a otros políticos, Felipe de las Casas, que ya falleció, etcétera, gente que estaba trajinada en la política y que sabía ese arte de la negociación política, sabía comunicar, sabía administrar las crisis. Ya que has mencionado al partido aprista, Luis Alberto Sánchez. Fue senador ya en los años 60 y luego fue una figura importante. Postuló el año 90 al Senado y fue elegido. Yo tuve la suerte de alcanzarle cafés y sándwiches a Luis Alberto Sánchez en el Senado. Entonces aprendía mucho de él, ¿no? Claro. Y de toda esa gente. Y bueno, en el Partido Popular Cristiano, también Lucho en la propia izquierda, Mario Jorge Polar, del Prado, un líder histórico del Partido Comunista en el señor Perú. Ledesma, muy gente correcta. Décadas tras décadas, pero nadie los acusaba. Trotskistas como Ricardo Naporí. Nadie los acusaba de mochasueldos, jamás. Nadie los acusaba de establecer una suerte de comercio de favores a cambio de una prebenda, que es lo que lamentablemente vemos hoy.
Pedro, eso es real, porque el político de verdad, y eso ya lo aprendí cuando fui alumno del presidente García en la Escuela de Gobierno de la San Martín, el político de verdad piensa en la inmortalidad, piensa en estar presente, porque más tiempo vamos a estar muertos que vivos, más tiempo vamos a estar sin poder que con poder. Entonces lo que te enseña el real político es trascender. ¿Y cómo trasciende un político? Trasciende con obras, trasciende con aspectos que la población lo recuerde. No, y con leyes importantes. Con leyes importantes. Con reformas que realmente mejoran la condición de vida de la gente. Exacto, ¿no? Porque al final el político lo que tiene que buscar es la felicidad de la gente. Y muchos políticos no se enfrascan en buscar esa felicidad en la vida, porque además, Pedro, la vida es muy corta. Mira, el metro aparece en la Tierra, en el planeta Tierra, a finales del siglo XIX, en Londres. Al Perú llegó 100 años después. Mucha gente ya tenía metros en Chile, en México, un país muy cercano, en Argentina también. Y en el Perú, ¿por qué demoró 100 años en tener un metro? Y esa obra es la que hace que el político trascienda, porque el político tiene un ego enorme. Y bueno, pues tiene ego y eso está bien. Y su ego le alcanza porque él quiere vivir toda la vida, quiere ser recordado toda la vida. Pero para ser recordado toda la vida, tiene que hacer las cosas bien. ¿Y eso qué implica? Ser un buen líder, no un líder impuesto, sino un líder que vaya ganando la aceptación de la población con su ejemplo, sobre todo, que es lo vital, creo yo. Pero incluso, si no hablamos de la inmortalidad, que es un concepto tan amplio e incluso tan abstracto, sí deberíamos hablar del día a día que nos toca afrontar como ciudadanos de este país, donde a lo que aspiramos mínimamente es a poderes del Estado que trabajen, que tengan resultados positivos y que impacten de manera favorable en la vida de la gente. Se ha aprobado la bicameralidad, la vuelta a la bicameralidad. Vamos a ir a votar el 12 de abril para elegir una Cámara de Diputados y de Senadores. ¿Esto per se es mejor de lo que tenemos hoy o no? Es una pregunta... Tiene que ser así, ¡pam!, un misil. Es una buena pregunta. Alguna vez me preguntaron... Con toda la experiencia que tiene José Sebasco en el Congreso, con más de 30 años, más de 30 años, en el Parlamento. Sí. ¿Esta bicameralidad que se anuncia va a ser mejor que lo que tenemos hoy? Mira, yo he trabajado en la bicameralidad anterior. Sí, por eso hago la pregunta, porque ya vamos a hablar de la lo que unicameralidad y ahora volvemos a la bicameralidad. ¿Sabes cuál es mi conclusión, Pedro? Que quizás lo importante no es el número de cámaras, lo importante es la calidad de las personas, para empezar. Sin embargo, dado el modelo que se ha aprobado para esta bicameralidad, entiendo que es un modelo novedoso. ¿Por qué novedoso? Por ejemplo, en materia de función legislativa, ahora tenemos el sistema unidireccional. ¿Qué significa esta palabra? Eso sí es una novedad. Sí, es unidireccional. ¿Por qué? Porque ahora las iniciativas legislativas solamente van a nacer en la Cámara de Diputados. Los senadores no van a tener iniciativa legislativa como era antes. Pero tendrán la última palabra. Exactamente. Como era antes. Y ahí hay 3 figuras. Ajá, a ver. Digo la última palabra porque una vez aprobado en diputados, subirá a senadores para que se convierta en ley. Nuevamente, José. Se convertirá en ley si el Senado dice, muy bien, estamos de acuerdo con los diputados y lo aprobamos. La otra alternativa es, no está bien y la archivamos. Ya no hay manera que los diputados reclamen ante el archivo de la ley por la parte del Senado. Pero hay una tercera vía, que es el silencio legislativo. El silencio legislativo consiste que si el Senado no se pronuncia ni a favor ni en contra del proyecto de ley que la Cámara de Diputados le ha alcanzado en un determinado tiempo que aún no está definido, se da por aprobada la iniciativa. Como el silencio administrativo positivo. Exactamente. ¿No? ¿Y eso por qué se ha hecho? Porque lo que buscó el legislador al reformar la Constitución es que el Congreso también sea ágil en sus decisiones. Porque una de las causas del golpe de Estado del año 92 era de que se,
se le puso un cliché al Congreso, se le puso una etiqueta al Congreso, que era un Congreso paquidérmico, elefantiástico, muy lento. Y corrupto, se decía. También ¿no? corrupto. Y que no trabajaban. Y te acuerdas que salían las y fotos. sin embargo, atención, costaba mucho menos de lo que va a costar el nuevo Esa Congreso. es otra historia en materia de gasto. Entonces, caray, a ver, ¿cómo que viene tenemos eso? que decir. Entonces, esta tercera vía, para terminar cortito, adelante. se hace justamente para que el Congreso actúe a una velocidad acorde, digamos, con las demandas ciudadanas. Y para que los proyectos, digamos, en determinado momento no se congelen y queden ahí por los siglos de los siglos, sino que finalmente el Senado asuma la responsabilidad de decir está muy bien y lo aprobamos o está muy mal y no pasa por A, B, C, D. Que es lo que exactamente. Y ahí tenemos que ser, y se dice que vamos a tener un Senado poderoso por eso, ¿no? Pero yo no sé si la palabra está bien puesta en cuanto a poderoso. ¿Por qué? Es que si tiene la última palabra, digamos. Claro, en materia legislativa, pero no tendrá fuerza ni poder para el control político, porque las censuras de ministros, las interpelaciones de ministros, las investigaciones estarán en manos de la Cámara de Diputados. Ahora bien, en el papel no suena tan mal. Sin embargo, has mencionado un aspecto que me parece fundamental. Más allá del número o el tamaño, es la calidad de las personas. Exactamente. Y ahí entra a tallar el rol que tenemos como ciudadanos de cómo vamos a elegir. Hasta el momento, las listas que han anunciado o preanunciado los partidos políticos, ¿te dan la sensación de que vamos a tener algo mejor de lo que tenemos Hasta ahora no me convence. Justamente viniendo aquí pensaba en esa posibilidad de pregunta que me acabas de hacer. Y no encuentro aún, salvo excepciones, gente que realmente merezca estar por sus calidades personales y su pasado limpio en Puede eso. haber 2 o 3 nombres, pero 2 o 3 golondrinas no hacen un verano. Exactamente. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución tampoco ha sido reformada en eso, Pedro. No sé si estarás de acuerdo o no, y la gente también, no sé si estará de acuerdo o no, pero no es posible que en el siglo XXI, con lo que estamos pasando, la Constitución no le obligue al postulante al Congreso ni siquiera a saber leer ni escribir. Entonces la pregunta es necesario poner requisitos para los que postulan al Parlamento? ¿Y es necesario poner requisitos? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si tú quieres ser ingeniero, te preparas para ser ingeniero, ¿ok? Si quieres ser congresista, prepárate para ser congresista. Y para eso tú ya sabes per se qué te exige la Constitución para ese cargo. Si te exige requisitos de experiencia en gestión pública, si te exige estudios universitarios, quizás incompletos, no lo sé. Entonces te preparas. Si yo quiero hacer eso, me preparo y cumplo con estos requisitos. Si para iniciarnos en la vida laboral tenemos que cumplir requisitos, ¿cuántas personas que nos ven, que paran dejando su currículum? Exactamente. En muchos lugares tienen que cumplir con titulación, con maestrías o cursos, manejar idiomas. No digo que sea lo mismo, pero sí me parece interesante lo que menciona José Chevasco. ¿Por qué? Porque recuerdo muy bien que, por ejemplo, en la Constitución del 78, cuando se establecen los requisitos para postular al Parlamento, claro, bastaba ser peruano de nacimiento y el número de años, en el caso de diputados era 25, en el caso de senadores era 35. Pero ¿por qué nos exigía una preparación en particular? Porque éramos un país, al año 78-79, con un número significativo de analfabetos. Entonces no se podía cortar la posibilidad o la aspiración, por ejemplo, de un dirigente sindical, ¿no es cierto?, un dirigente social que no tuvo la oportunidad de realizar estudios, pero que representaba un gremio o un sector del país. O sea, tenía una lógica, pero además, que al día de hoy ya no se sostiene. Y tenías políticos que sin pasar por universidad y hasta eran hoy, buenísimos. Hasta hoy, claro. Teníamos eso, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que poner requisitos para ser congresista. Una de las cosas es tener cierto tipo de estudios. Porque mira, ayer mi hijo, que me acompaña ahora, me decía, papá, pero si se cierra el Congreso, la gente estaría feliz. Sí, le digo, pero el hecho de solo tener un parlamento implica que no nos corten los créditos, estar insertados en el mundo internacional, etcétera. Por eso la credibilidad del país. Claro, por el sistema democrático, por eso que Fujimori se apura en hacer elecciones en 9 meses, ¿no? Pero entonces, el Parlamento aprueba leyes, cosas muy importantes. Entonces, ¿te imaginas tú el 50% de parlamentarios que postulen al Congreso y que ganen y que no sepan leer ni escribir? Hipotéticamente podría suceder, quizás me dice Chevasco, soy un exagerado. Es posible, pero la norma lo permite. Entonces, para poder que el Congreso gane popularidad, credibilidad,
tiene que hacer reformas, como decíamos. Por ejemplo, otro tema que la gente reclama, Pedro. Hemos visto muchos parlamentarios que han sido sancionados éticamente. A los que los lograron sancionar, hay otros que pasan piola porque la Comisión de Ética no sirve, lo digo yo, no lo dice el invitado, la Comisión de Ética de este Congreso no sirve para nada. Vamos a cantar en dúo. Yo pienso que la Comisión de Ética no sirve para nada y que tiene que desaparecer, porque al final se ha convertido en una lavadora. Antes no había Comisión de Ética, Pedro. Y la gente dice, ¿cómo sancionaban a los congresistas? Fácil. Cuando un parlamentario hacía algo indebido, el Pleno, a propuesta del presidente, nombraba a 3 personas. Y le decía, investiguen este tema, se encarga a 3 personas, votación a favor, ya aprobado. En 7 días nos trae la propuesta de sanción. Y en 7 días esas 3 personas investigaban lo que tenían que hacer y traían la propuesta de sanción al Pleno del Congreso. Hoy no. Por más evidente que sea la falta o la denuncia. Acabamos de ver algo bochornoso en los medios de comunicación respecto a la señora congresista que le cortaron sus uñas, ¿no? Y la Comisión de Ética ha dicho, vamos a investigar. Ahí, si se quiere, es una flagrancia. Ahí no tiene nada que investigar. Absolutamente. Entonces, yo propongo y esto también, te distancia de la población. Exacto. Porque la población lo que entiende es la necesidad de que haya sanción efectiva y rápida. ante hechos tan groseros, ¿no? Pero también el Congreso no ha modificado algo que para mí es importante. Si un parlamentario es sancionado para no ejercer su función por más de 30 días a 120 de legislatura, que en la práctica son 6 meses del año, debe entrar el accesitario. O sea, ¿por qué? Primero que el parlamentario se va a quedar la representación si es un representante en el Congreso. Segundo, que al entrar el accesitario, el parlamentario va a decir, caramba, ahora me van a reemplazar, mejor me porto bien. Porque si entra el accesitario y se hace mejor el trabajo que yo, no quiero que entre el accesitario, entonces me porto bien. Creo que el accesitario tiene que tener una labor más activa. Es decir, hay medidas que se pueden tomar de manera muy sencilla y que sumadas todas significarían un cambio importante para trabajar en la labor titánica y muy complicada de mejorar la imagen del Congreso. Totalmente de acuerdo. Y lo mismo pasa con las licencias, Pedro. En este caso, licencias son personales. Cuando piden permiso. Sí, si me voy a ausentar 30 días por razones personales. Ya, pe, auséntate, pero entra a tu accesitario para que la población no se quede. Entonces, dicen si es una licencia sin goce de haber. Sí, pero igual, pe, ¿y la representación? ¿Quién ejerce? Porque hemos tenido casos que se han ausentado por licencias personales sin cobrar sueldo, claro está. No solamente 1 mes, 2, 3 meses. Entonces, si quieres irte con licencia, anda, pero entra a tu accesitario. Eso es lo que rechaza la gente, que en el Congreso haya este tipo de conductas que en ninguna empresa privada y tampoco en ninguna dependencia del Estado se tolerarían para ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Se amplifica la sensación de que los congresistas viven un estatus de privilegio y eso es lo peor que le puede pasar al representante del pueblo, porque el representante del pueblo tendría que representarlo también en ese día a día, ese vía crucis. Claro, todo el tiempo. Y mira, te lo digo esto de corazón, porque yo amo la institución parlamentaria que me ha permitido comer, estudiar y todo desde muy jovencito. Créeme, esto que te digo no son propuestas que no realmente serían efectivas. O sea, son propuestas que a mi experiencia sí se podrían realizar en el Parlamento, porque muchos congresistas dicen, no, eso no debe ser. Dan una serie de excusas, no va a funcionar. Pero créeme, yo estoy pensando, no en el Congreso de hoy. Lo que tenemos es que fortalecer la institución parlamentaria. Hay reformas que quizás no le convengan a los que están hoy día. Ok, yo te entiendo porque eres humano, pues ya, te entiendo que no las quieras aprobar. Y ya estás, digamos, instalado en ese sistema. Perfecto, no quieres ya, un cambio. Perfecto. Pero hay reformas que se apliquen de aquí a 5 o 6 años. Lo que tenemos que ir pensando, Pedro, es en la institucionalidad del Parlamento en el futuro. Otro tema, por ejemplo, ¿cómo ha quedado el tema del trabajo remoto? Durante los plenos, lo importante es ver a los congresistas en acción, legislando, debatiendo, escuchando e interesándose en los temas nacionales. No,
de forma remota pueden perfectamente votar. Se supone que están siguiendo los debates. Hemos visto interpelaciones a ministros donde no están los congresistas en sus curules. Ni los autores de la interpelación. En otros países que se aplica la virtualidad, la cámara está encendida. En mi última experiencia como oficial mayor hasta el año 2023, en diversas reuniones de coordinación con los parlamentarios, yo me he atrevido a pedir la palabra y decirles por qué no prenden la cámara. Porque la gente quiere saber que están ahí, y no con la cámara apagada, que no sabemos qué están haciendo ni dónde lo están haciendo. ¿Desde dónde legislan? Hemos visto... Tuvimos el caso de alguno que legislaba desde la playa. Así es. Exactamente. ¿No? Y otras personas que estaban en el baño. También. Entonces, primero prendan la cámara. Pero es que es la rebeldía, es la necedad de mantener un estatus que a todos nos parece de privilegio, pero increíblemente a ellos no. Pero hay otro tema más. O sea, la virtualidad se instauró cuando teníamos COVID. un fenómeno de pandemia. Hace años que ya no solo no hay pandemia, sino que en la gran mayoría de centros de trabajo ya la virtualidad es simplemente cuando hay que hacer una reunión y no podemos estar todos. Y pero más nuestro día a día todo, es en el trabajo. Y más sobre todo en un trabajo como el de los congresistas que tienen que mantener su legitimidad con la población. O sea, el tema de la virtualidad debió quedar ya como algo marginal, digamos, si estoy enfermo, qué sé yo, pero tienen que obligatoriamente asistir a las reuniones del Pleno, porque eso también genera espacios vacíos. Y la televisión, cuando poncha los escaños vacíos, no, es terrible, es terrible. La gente dice, ¿y este compadre dónde está? O sea, debe estar sentado ahí. Y ahí viene lo que quería comentar. ¿Cuánto gana un congresista? Muy Atención, bien. ¿cuánto gana un congresista? A mí no me parece mal que los congresistas ganen lo que debe ganar un funcionario, digamos, de alto nivel, de representación importante y a dedicación exclusiva, como son los congresistas. Pero vean ustedes los subterfugios y enjuagues que hay detrás de la remuneración de un congresista, ¿no? 15.600 mensuales como remuneración, a lo que se debe sumar una asignación por desempeño de 7.617 mensuales y de 2.800 soles adicionales cada mes por la llamada semana de representación, ¿no es cierto? A ello se debe agregar 48 pasajes aéreos al año. Si yo soy congresista de Lima, ¿por qué tengo que recibir 48 pasajes aéreos al año? Claro, de pronto no reciben los 48, pero están ahí. Es decir, se hace una inversión, se hace una reserva de fondos para... Y hemos visto muchos congresistas que son por Lima, viajando por todo el Perú en semana de representación, ¿no? Y así podríamos leer una larga lista de ingresos. Por supuesto, pagan impuestos por parte de ellos, no decimos que no. No es que se llevan casi 28.000 soles mensuales a casa. Pero igual es una cifra que para la gran mayoría de peruanos no tiene justificación dado el día a día de los parlamentarios. Mira, en materia de remuneración, yo pienso como tú que deben ganar bien, porque también hay muchas personas de la actividad privada que quisieran ser parlamentarios y que necesitan ciertas condiciones económicas para dejar sus puestos privados, creo yo. No, y tampoco se trata de caer en la demagogia, Claro. hay que pagarles sueldo mínimo. Claro. Hay personas que tienen hijos que van a la universidad, ellos tienen que responder también por su familia. Estamos totalmente de acuerdo. Claro, si no les va a alcanzar, no se metan a la política. Ok, también es el otro También lado. es otro lado, ¿no es cierto? Así Porque es. la política debe ser una especie... Implica una cuota de sacrificio. Es sacrificio, es un trabajo ciudadano, es un servicio No militar. es una chamba de 8 horas tampoco, ¿no? Es una chamba Por eso me parece que es una de sábado, remuneración domingo y todo lo adecuada. demás. Pero lo que Está sí fuera de yo discusión. he criticado también, Pedro, es que la semana de representación se ha desvirtuado. Totalmente, ¿no? La Tengo semana esa de sospecha, pero representación, quisiéramos escuchar tu la opinión. semana de representación nace para que los parlamentarios, durante 5 días del mes, regresen a su distrito electoral a rendir cuentas. Esa fue la exposición de motivos. Así funcionó. Claro, ¿no? Vayan a rendir cuentas, para eso se le da su pasaje, pero también a recibir las demandas de la población. Lo que pasa es que el Parlamento modificó la norma para que puedan ir ahora a cualquier parte del Perú. Claro, ellos dicen, si es que yo soy congresista de la República, ya, pues, está bien. No, soy de la Comisión de Agricultura, tengo que ir a tal lugar, soy de Energiminas, tengo que estar en otro punto, soy de Entonces, Cultura, tengo que ir a Machu Picchu. Sí, hemos visto gente en las playas del norte,
¿no? Haciendo semana de representación. Pero el tema pero además se ha modificado para que puedan hacer proselitismo político. Cosa, Eso es lo último. Ahora que viene la campaña electoral. exacto, a eso me refería. Entonces, Eso me faltó enumerar. Entonces, si vas a hacer proselitismo político durante tu semana de representación, ¿por qué te voy a dar boletos de avión? Estás usando recursos públicos para tu campaña. ¿Por qué debo pagarle pasaje de avión a tus asesores para que te acompañen en la semana de representación? Si vas a hacer política durante la semana. ¿Por qué tengo que darle viáticos? Y sobre todo hay algo importante, ahora que nos aproximamos a la etapa electoral. Casi el 80%, por no decir más, de parlamentarios se van a la reelección y eso está bien, que vayan a la reelección. Correcto. Ahora, ¿cuánto vale una campaña electoral a nivel nacional? Mucha plata. Yo me pregunto, esos 28.000, 30.000 que reciben, ¿a les que se alcanzará para la campaña? Yo creo que no les podría alcanzar, porque van a pagar en publicidad, paneles y todo lo demás. Entonces, habida cuenta que sabemos la minería ilegal, sabemos de otro tipo de organizaciones que quisieran de repente financiar a alguien para su campaña, cosa que está bien, pero yo creo que el Congreso debe sacar una norma para transparentar las ayudas logísticas y económicas durante la campaña electoral. Es que eso nos lleva nuevamente a lo que veníamos comentando al inicio, ¿no? Llega al Congreso para sentir que ha obtenido un sultanato de 5 años donde nadie me puede cuestionar y el que me cuestiona es caviar o mermelero o lo que se le diga, pero lo cierto es que el cuestionamiento se sostiene, está sobre la mesa y lo estamos viendo. De ahí ese 90 y pico de rechazo al Congreso, yo esas cosas no las celebro. A mí, una de las razones por las que me gusta mi trabajo como periodista es porque también me gusta la política, observar la política, ¿no? Y desde los años 80, en mi caso, cómo ha ido evolucionando y siento que hoy en día la labor parlamentaria está mucho más desgastada de lo que ya estaba en los años 80 y 90. No estoy diciendo que fueran mejores, porque probablemente en los contextos políticos en que se movían no lo eran necesariamente, pero hoy que deberíamos estar mucho mejor, no lo estamos. Y eso como decía Tulio Loza, me marca choro. Mira, y muchos políticos ven la transparencia como algo negativo. Yo creo que no. La más transparencia, aún hoy en la época de las redes. Lógico, porque la transparencia te autorregula. Como tu vida ya es transparente, tienes que autorregularte para que tu imagen no se melle. Entonces, creo yo que estas cosas de usar la transparencia van a fortalecer la institución del Congreso. Pero no quieren la transparencia. Es que, ¿sabes qué pasa también? Hay algo que yo le llamaba el soroche del poder. Cuando llegas a la altura del poder que nunca la has administrado, nunca has tenido poder, y llegas al poder, te mareas. Y ese mareo hace que te sientas que Dios te ha tocado. Y muchas de las personas, y de crítica, yo tengo muchos amigos congresistas y parlamentarios, etcétera, etcétera, y se lo digo con mucho cariño. O sea, siempre hay que tener un cable a tierra. ¿Cómo llegaron? Con otra actitud, ¿no es cierto? Claro. Entonces, a todos los recordamos. Entonces yo, ¿sabes qué siento a veces cuando grafico el Congreso en mi cabeza? Es como si tú llegaras al Parlamento bien bacán, caminando, y el Parlamento es una especie de arena movediza, que mientras vas caminando durante los años en el Parlamento, la arena movediza te va comiendo, te va comiendo, te va comiendo, y desapareces. Por eso que yo creo es muy importante que podamos renovar a los congresistas cada cierto tiempo, que la figura del accesitario ingrese, y este tipo de reformas, siempre pensando en el largo plazo, Pedro, porque creo que hay que pensar en el largo plazo, no en el cortísimo plazo. Ahora, todo esto, perdón, creo que te estoy cortando lo que quería mencionar, pero lo puedes decir a glosa del dato que quiero compartir contigo. Porque estamos hablando de la dedicación parlamentaria, de la misión del Congreso, pero ¿por qué? Porque detrás también hay un tema muy fuerte que tiene que ver con el presupuesto que maneja el Congreso para sus funciones, que se ha incrementado de una manera bastante grosera en los últimos años, ¿no? Acá veo un informe de Infobae, por ejemplo, que dice, el Congreso aumentó su presupuesto en 168% en los últimos 10 años. Hoy estamos con un presupuesto anual que bordea los 1.400 millones de soles. Y estamos hablando de un Congreso
unicameral, ¿no? Imagínate cómo será cuando ingresemos plenamente a la bicameralidad. En los 90, cuando yo era oficial mayor, tenía 29 años. El Congreso tenía un presupuesto de 80 millones de soles. ¿Puedes repetirlo, por favor? Porque van a pensar que lo hemos editado. Hoy hablamos de un presupuesto del Congreso de una Cámara de más de 1.300 millones. En esa época, el Congreso Constituyente Democrático se instituye y su presupuesto fue de 80 millones de soles. Que exagerando, digamos, con la inflación, hoy sería el doble, equivalente al doble. Ponerse doble. Y la pregunta es, ¿y cómo es eso? Claro. Porque hasta antes del 5 de abril, el Congreso tenía 4.000 empleados con sus 2 cámaras. Cuando llega la unicameralidad, los empleados del servicio parlamentario no pasábamos 800 personas. O sea, cuando Alberto Fujimori cierra el Congreso bicameral el 5 de abril del 92, eran 4.500 trabajadores. Sí. Luego, sí, pero así la seguía. Luego, cuando se instala ya un nuevo Congreso y llegamos al año 90, fines de los años 90, ¿cuántos trabajadores teníamos? El servicio parlamentario, 850. Hubo concursos, una serie de aspectos administrativos. No. Los parlamentarios solo tenían 3 personas, no 7 como ahora. Cuando sube a 100 ya estábamos preocupados, porque nosotros no queríamos nunca llegar a ese dígito de 100. Entonces, ¿cómo administramos el Congreso? Mira, por más que digan lo que digan, durante la época de los 90, yo doy fe de todo eso, cuando llegan los fujimoristas, ellos me encuentran ahí porque yo era ya antiguo empleado del Congreso. Y me dicen, mire, señor Chevasco, nosotros hemos venido a hacer leyes, no a administrar el Congreso. Quien lo va a administrar es usted. Y si usted se roba un clip, lo metemos preso. Ok, le dije, pero para eso necesito una oficina de control interno. Ahí se forma por primera vez la oficina de control interno del Congreso, año 1993. Nunca me metieron empleados al servicio parlamentario, respetaron el servicio parlamentario. Pero ¿qué sucede hoy, Pedro? A partir del año 2000 se modifica el reglamento del Congreso y se le otorga a las vicepresidencias del Congreso la posibilidad de supervisar oficinas del servicio parlamentario. Entonces, esa supervisión no consistía en supervisar. En mirar, no era mirar. No era mirar. Se comenzó a usarse las plazas. O sea, contratar supervisores. Ellos contrataban empleados en esas oficinas del servicio parlamentario, cosa que nunca había sucedido. Luego tenemos que también producto de la inestabilidad política, porque no hay una mayoría absoluta como lo había en los 90, cuando hay mayoría absoluta, la mesa directiva es responsable de todo lo que pasa porque ellos tienen mayoría absoluta y se cuidan más. Se supone que nada se le puede escapar. Exactamente. Cuando no la hay, tienen que entrar al tema político. Y muchas mesas directivas anteriores han permitido que las bancadas del Parlamento, que ahora son 12 o 13, cosa que nunca ha existido tampoco, metan empleados al servicio parlamentario. ¿Tan fácil es hoy en día meter un empleado? Es decir, mando mi carta, necesito una persona que se ocupe de esto y aquello. Sí, ¿por qué? Porque también parte de la negociación política es, claro, quiero formar una comisión especial, o una investigadora, pues. Entonces se llega al acuerdo político, se crea la comisión investigadora y se pone personal. Y cada bancada que está en la mesa directiva empieza a administrar los espacios. Exactamente. Entonces, hoy por hoy el Congreso tiene casi 4.000 empleados de nuevo, 25 años después. Van a quedar muchas plazas vacantes porque ya hay mucha gente de mi generación que ya se va a jubilar también. Ajá. Entonces yo hice en el año 97 el primer concurso público para cubrir plazas en el Congreso, Pedro. Y yo les pido a mis amigos congresistas que para la bicameralidad, y me dirijo a mi Cámara, abran un concurso público también para cubrir las plazas del Congreso. Porque no podemos seguir politizando el servicio parlamentario y que la característica básica de un servidor del servicio parlamentario, y acá hago un paréntesis chiquitito, por ejemplo, yo nunca pertenecí a un partido político ni pertenezco a un partido político porque justamente lo que se busca en el funcionario del servicio parlamentario es que tenga neutralidad.
objetividad, para que todos los políticos tengan la confianza en acercarte a ti, que eres un funcionario de carrera, y puedas aconsejarlo bien. Hoy tenemos muchos empleados del servicio parlamentario, militantes del partido político, dirigentes, y van a postular a las elecciones, que tienen su derecho. Pero además lo peor, aparecen como aportantes a los partidos, ¿no? Han sido aportantes al partido, y ahora trabajan en el Congreso, porque ese partido los pone en el Congreso a vista y paciencia de todos. ¿Eso ocurría antes? No. Los políticos, no debería ocurrir. Los políticos llevaban a trabajar a sus afiliados a sus despachos o a las comisiones que presidían, punto, porque pues ahí se diseñan políticas. Por eso que se llaman políticos. Político es porque diseñas y apruebas personal políticas. Y personal de confianza. Porque son los órganos políticos. Pero tú estás hablando de los funcionarios de carrera del Congreso. Hay que rescatar eso, Pedro. Y son de todos los partidos. De todos. No es solamente los fujimoristas o la gente de Acuña, nadie se salva. Ahí, y esa es una crítica permanente que yo también la he hecho al interior del Congreso. Inclusive en el año 92 venía gente nueva al servicio parlamentario y los ponían en el sueldo más alto y el resto, y los antiguos, y yo logré afortunadamente sacar un acuerdo para que esos nuevos, si quieren entrar, vayan al sueldo final y que de ahí, si quieren, hagan que carrera. Sea un escalafón. Exactamente, una cosa de carrera. Ahora, José, decías hace un instante que cuando te tocó ser oficial mayor, tú no militabas en un partido, pero nos contabas que de chico había sido, sido aprista. No había sido. Me formaron en el partido aprista, me formaron. Chapista. Pero nunca me inscribí como militante. Bueno, me consta que, porque yo he cubierto como reportero el Congreso el año 99, 2000, 2001, más o menos hasta el año 2006, que ya me encargaron otras labores como editor en el diario, pero me acuerdo que yo cubría el Parlamento y el oficial mayor, que era José Chevasco, había trabajado con Marta Hildebrandt, en la época de Valentín Paniagua, que bueno, Valentín Paniagua va a Palacio de Gobierno, pero en este caso hablamos de Carlos Ferrero y otros, es decir, Osterlin Parodi también como presidente en el Senado. Claro, pero digamos que como presidente, como oficial mayor del Congreso, te tocó trabajar con mesas directivas de distinto cuño político. Claro. Si hubiera sido el infiltrado del APRA, pues me imagino que y en esa época te cuento, te hubieran hecho a un lado. La gente comenzó a buscar mi ficha de inscripción en el Partido Aprista, pues, para volarme de ahí, ¿no? Pero no, porque nunca me inscribí, nunca. Pero como los políticos dicen que no hay exaprista, ojo, cuidado. No, pero ojo, Pedro, me formaron políticamente. Leí mucho, Aya de la Torre, y leí mucho. O sea, yo sí me considero una persona... Eran años, además, si hablamos de los años 70, 80, muy políticos. La juventud estaba muy involucrada en el debate político. Esa formación me sirvió para mi cargo, porque también aprendía yo cuál es el tema de la negociación política, porque en la oficialidad mayor también te vuelves el político, eres el político, digamos, el más político de todos los políticos. ¿Por qué le van a pedirte, no? Señor Chevasco, necesito un carro, un Mercedes-Benz para que me movilice. Y yo le digo, presidente, el congresista le digo, ¿usted quiere un Mercedes-Benz o quiere movilizarse? Ah, quiero movilizarme. Entonces, ¿le parece bien un Toyota? Claro, que se dé cuenta, ¿no? Exactamente. Persuadir, lo persuades. Esa es parte de la política. ¿Cómo haces que la persona, una vez persuadida, él tome la decisión y no se le impones? Eso es parte de lo que aprendes, pues, en el avatar de la política, la técnica política, ¿no? ¿Y a José Chevasco no le ha interesado ser candidato al Congreso? Mira, yo quiero postular al Senado. Ahora, en esta elección. elección. Me encantaría. Ya. He conversado con algunos partidos políticos, pero aún lo estoy reevaluando. Como hay un plazo todavía. O sea, está, como se decía antes también, deshojando margaritas. Pero estoy reevaluando el tema porque quizás le podría ser útil al país de otra forma. No necesariamente a Utruna Curul. Me encantaría proponer mis reformas, dado que conozco el funcionamiento del Parlamento. Podía persuadir quizás a otros senadores para poder reformar las cosas. Pero como exoficial mayor del Congreso y como alguien que hace estas propuestas y reflexiones, se puede decir que conoces el monstruo por dentro. Sí. No sabes, el mundo, o sea, la luna tiene dos partes, ¿no?
la que ves y la que no ves. Yo estoy en la parte oscura de la luna, digamos, ¿no? En cuanto al funcionamiento del Congreso. Porque ahí se mueven muchísimas cosas en la dinámica congresal, muchísimas cosas, en la política también. Pero lo más importante, Pedro, es que la condición de un funcionario, como lo es el oficial mayor, también puede sugerir cosas. Y a veces Puede sugerir, pero convences. quien decide Son ellos. es Ellos el político. deciden. Y ahí entonces puede haber un papel para José Chevasco. Me quedo un poco con esa posibilidad Correcto. que se está jugando. Sí, sí, porque puedes persuadir. ¿Dentro de un partido tradicional, conocido o alguna de estas nuevas candidaturas? Mira, a mí me gustaría dentro de nuevas candidaturas. Eso es lo que yo aspiro. ¿Y más cerca de cuál está José Chevasco? Yo, como todo buen político, te diría que me muevo en el centro. Pero has ¿no? conversado con Carlos Álvarez, has conversado con Philip Butters. No, Philip es mi amigo, pero no hemos hablado del tema de candidaturas. En su programa, por eso preguntaba. No, sí, sí. Es mi amigo, no hemos hablado de candidaturas. Creo que me he encontrado una vez con el señor Álvarez, pero en un centro comercial, nos hemos saludado. Okay, entonces, nada más. Entonces por ahí no hay un por ahí mayor no hay, acercamiento. no, porque también yo pienso... Carlos Spa. Me cae bien. Pero no bien. han conversado. No, Yo estoy tratando tampoco. de adivinar con quién ya se reunió José Chevasco. He conversado con mis amigos apristas también, pero ellos todavía están en sus lides internas, ¿no? Pero como hay tiempo aún en inscripción de las listas parlamentarias y de contar con invitados hasta el mes de diciembre, creo que es el 23 de diciembre, Sí, todavía hay tiempo. todavía hay un margen, ¿no? Ahora, considerable. Todo candidato presidencial se presenta y es natural que lo haga a lo largo de la campaña como la mejor alternativa, como quien tiene la llave para sacar adelante al Perú, pero me parece, no sé qué opina José Chevasco, que la primera prueba de fuego va a ser sus listas al Congreso. Si no es capaz de organizar y presentar una lista interesante, prometedora, ¿qué tipo de gobierno podría instaurar? Mira, es una prueba de fuego. He visto algunos nombres también de la farándula, futbolistas y qué sé yo. O sea, estamos otro día vi cayendo... la lista de los precandidatos al Congreso y yo pensé que era la lista de invitados a Halloween, ¿no? Incluso llega gente de 30 años atrás, quiere volver al Congreso, está en su derecho, pero creo que ya no es el momento, no Mira, lo sé. y hay algo importante también, creo yo, que no estaba en la ecuación de los políticos. Ellos, hasta antes del 10 de octubre, habían planificado el tema de sus planchas sobre la base de una presidenta desgastada, no con ciertas características, y elaborar... Ir a pegarle a Dina Boluarte. Claro, ahí estaban ellos, pero en eso el 10 de octubre sale un nuevo presidente con una característica distinta a la señora Dina, que hace cierto clic con la población, habida cuenta que tuvo su doble también en las redes sociales, Martín Pal, ¿no es cierto? Entonces... La máquina. La máquina. Cuidado, ¿eh? A ver, te sale el paso, ¿ah? Ahí te veo. Entonces, ¿qué pasa? La presencia de Gerí también ha construido un nuevo perfil de candidato para las elecciones 2026. Muy probable. Entonces, ese perfil en el cual pensaron los partidos tradicionales, que yo en mi columna semanal le llamé las planchas quemadas, justamente se convierten en planchas quemadas porque no se había previsto la emergencia de emerger de un personaje como José Gerí, de 38 años. Así es, bastante joven. Muy joven. Y que te muestra una forma de ejercicio del poder que no será la solución al problema, pero al menos muestra un derrotero que a alguna gente le parece interesante. ¿Por qué? Y ahí lo ve uno en la aprobación que tiene, ¿no? Porque este chico, que es millennial, de 38 años, está más cerca a los inconformes y comunica mejor, porque él ya ha nacido con la generación de la comunicación. En lo digital, el mundo digital. Claro. Y es un hecho que complementaría una corriente que ya tenemos en América Latina. Bukele, 44 años. El jovencito de Ecuador, 36 años. El señor Boric, no importándome su ideología, eso no estoy viendo, 39 años. Entonces ya hay una corriente de una persona joven que ha construido Gerí quizás sin darse cuenta. Y otro dato que es demográfico. Los votantes entre 18 y 39 años para la campaña que viene, para las elecciones de abril, entre los 18 y los 39 años es la mitad del padrón electoral. Correcto. Un poquito más de la mitad. Por eso, es el tema de la comunicación. Hoy la comunicación...
Eso no quiere decir que una persona mayor, madura, no los pueda convencer. Puede Por supuesto persuadir, que los puede convencer, puede persuadir. pero requiere una comunicación política eficaz. Exactamente. Y el joven Gerí de 38 años está más cercano a esa generación. Su lógica es más cercana a esa O generación. sea, tú dirías que ha movido el tablero de cara a la elección general, porque claro, está representando una figura de presidente que algunos van a comparar con el espectro de candidatos. Totalmente. Creo yo que no estaba, por eso te digo al principio de este segmento, no estaba en la ecuación de ellos que nazca un Gerí líder presidente, con lo cual ha trastocado todo el escenario político y eso podríamos verlo quizás en las siguientes encuestas. No, seguro, y además nadie dice que Gerí, enfatizo, ¿no?, esté mostrando soluciones concretas, reales, pero el cambio de actitud y la manera como ha puesto a trabajar a un ejecutivo que estaba pues desbordado por la ineptitud, la mediocridad, no solo de la señora Boluarte, sino de la gente que la acompañaba, los ministros que la rodeaban, o sea, las personas que buscó. Nunca hay que olvidar que la señora Boluarte, dicho con respeto a una dama, pero nunca hizo nada más allá que poner un sello en una oficina de RENIEC. Entonces, de ahí a saltar a la presidencia, digamos que es un camino muy osado. Volvemos al principio, Pedrito. Por eso que es necesario que los gobernantes, los partidos políticos son las verdaderas escuelas de gobierno. En las universidades, durante los años 2000, al inicio, comenzaron a crearse maestrías en gobernabilidad, gestión pública, justamente porque ya los partidos políticos no lo eran. Entonces, la verdadera escuela de gobierno es la militancia de un partido político, por eso hay que apuntar allí. Los chicos ahí deben tener una escala ascendente. Primero ser militante, concejal, regidor, alcalde de un distrito, para luego llegar a la meca, que es el parlamento, y quizás ser presidente de una república. Hay mucho interés de los jóvenes en la política. Cuando me ha tocado visitar universidades, aunque no mucho, pero las pocas que he ido, conferencias que he visto, esfuerzos donde los chicos se preparan. Claramente hay un interés por trabajar por el país, por entrar a trabajar al Estado cuando se gradúen. Entonces, hay una masa importante que quiere ser inspirada y liderada. Eso es lo que nos está faltando. Yo quería apelar a la experiencia de José Chevasco, que ha trabajado en congresos controlados, dicho desde el punto de vista político, controlados por el fujimorismo, en los años 90, sí, claro. Luego en los años 90, una presencia parlamentaria importante del fujimorismo, y que ha visto de cerca también campañas electorales. ¿Tiene alguna posibilidad Keiko Fujimori en esta elección de 2026? Mira, nada es imposible, pero creo que tiene que rediseñar su estrategia. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado que su plancha contenga gente nueva, pero ya tenemos gente con experiencia, que la experiencia, claro, es buena, pero ya lo nuevo siempre llama la atención. Claro, su plancha es Miki Torres y mi amigo Luisito Galarreta, ambos son mis amigos. Keiko también, como la conozco, es mi amiga. Pero ellos están en el Congreso, en este Congreso, uno los ve ahí en el hemiciclo, coordinando, liderando. Es decir, si alguna gente dice, no me ha gustado cómo se ha desempeñado el fujimorismo en este Congreso, ellos son responsables de eso y están en la plancha. Habrá gente que lo aplaudirá y dirá, me encanta lo que hace el fujimorismo. Y es muy probable también. Ahí. Ahora, tampoco estaba previsto que don Fernando asuma la presidencia del Congreso. Claro, y eso también desgasta. Entonces, ya, pero vamos a ver. No te digo, José Chevasco muy hábil, ¿no? Le está toreando, pero parece, ¿no? Jesulín de Urique, así un gran matador de años atrás. Keiko Fujimori va a empatar con estos jóvenes, con estas formas de hacer política, con estos discursos, con la mochila que de alguna manera, la propia, no la del padre, la propia, que viene arrastrando estos años. Tú como observador, ¿qué crees que puede ocurrir? Yo te repito. No te digo que es el resultado electoral, simplemente como candidata tiene que mejorar su estrategia. En el mundo de las posibilidades, todo es posible. O sea, no la descartas. No descarto, pero depende de la estrategia de comunicación que ella haga sobre el particular. Porque yo percibo también de que hay mucho rechazo de un gran sector. Como lo ha habido en los tres procesos que ha participado. Yo lo pregunto no porque hay una ojeriza respecto de determinados personajes o candidatos, sino porque es una candidata que en las encuestas aparece en una posibilidad interesante. Hay quienes la dicen que siempre no va a pasar tiene nada. un núcleo duro, ¿no? Siempre. Pero el tema es cómo cautivamos a los nuevos.
Porque no, como un semáforo, ¿no? Tienes a los verdes, ya. Tienes al rojo que nunca va a votar por ti. Pero también tienes a los amarillos, a los neutros, a los posibles. A y los esos, ámbar, di mejor. No, a los amarillos suena un poquito. a los ámbar. Pero porque el que no se pegaba a la huelga, el traidor a la huelga, el amarillo. No, hay algo Los ámbar. programado para mañana 14. Entonces te decía, el sector neutral, el sector indeciso es el que tiene que apuntar el candidato ¿Cómo lo presidencial. convenzo, no? El tema es cómo los persuado. Ya. ¿Cómo los persuado? Entonces tiene que ajustar su estrategia. ¿Será suficiente con lo que mi padre hizo para persuadir? Es la primera pregunta que tiene que hacer. Ahora, tú decías, quizás hubiera sido mejor algún rostro nuevo Yo sí en esa hubiera plancha. pensado en eso. Pero los fujimoristas que la acompañan de manera, además, dedicada, por no decir terca, dice, bueno, pero es que antes hemos tenido invitados y no nos ha ido bien. Entonces hay que volver al núcleo duro. Pero estoy Es una forma de seguro, ver. Pedro, que existen militantes fujimoristas con muchas cualidades nuevos en el escenario. Ellos tienen su escuela naranja y los felicito por su escuela naranja porque están formando militantes y eso está muy bien. No ha madurado la naranja. Quizás por eso han claro, insistido en Galarreta y yo hubiera Miquito. puesto a alguien de mi escuela formado por nosotros como plancha, parte de la plancha presidencial. Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y que aparece en muy buena ubicación en los sondeos, en las encuestas, pero uno mira que su fortaleza está en Lima, que tampoco es una fortaleza, digamos, arrasadora. Es un porcentaje que según la última encuesta de Ipsos está alrededor de 15-17%, que para un alcalde de Lima no es alto, ¿no? Pero bueno, está ahí, mucho más que el resto, pero a nivel nacional 5-6%. Mira, yo parto de un principio. Él postuló para alcalde de Lima y debió terminar su trabajo como alcalde de Lima. Yo no creo que esté bien y eso creo que le va a pasar factura, ¿no? Además de ciertos impulsos que él tiene como personaje de la política. Yo veo, voy por Lima, recorriendo mi auto, y veo que hay algunas obras que él ha realizado y eso está bien. Y que además las ha publicitado como corresponde. O sea, la Claro. gente sabe que ha habido obra Claro. y sabe también que hay un ámbito polémico. Pero hasta podría interpretarse también que su paso por la alcaldía de Lima ha sido parte de su campaña política y ha usado la alcaldía de Lima para él publicitarse Él también ya ha políticamente. presentado una plancha, Norma Yarrow, que es un personaje de su partido, Sí, un claro, personaje lo que ha conozco a pasado por Norma, este claro. Congreso, que tiene una personalidad también bastante clara, y un dirigente ayacuchano, que además es un hombre del partido, un hombre que habla quechua, que siempre es importante Ujú, sí, en el Ande, sí, en claro. el centro del país, que además se puede hablar, ¿no es cierto?, en quechua, como en otras candidaturas ha ocurrido. Pero claro, seguramente nos dirán que todavía falta mucho, pero son candidatos Keiko, López Aliaga, que ya vienen corriendo de la elección anterior. Es como que todavía tuviéramos de candidato a Hernández Soto. Claro. Uno diría, bueno, pero ya la gente los conoce, para bien o para mal, probablemente deberían estar mejor posicionados, como se dice en estos casos, ¿no? Pues te digo, el mundo político en el Perú ha variado. Ya no son las preferencias que el electorado podría tener con líderes que ya han estado en el escenario muchísimo, pero muchísimo tiempo. Yo creo que la población va a buscar gente nueva, con ciertos perfiles y características, con ciertos conocimientos, lógicamente, en lo que es gerenciar el Estado, formación académica, pero también que sepa conectar, comunicar. Y la comunicación, como tú eres experto en ese tema, está también sobre la base de establecer buenos mensajes. Mensajes que no solamente son el verbal, sino mensajes que van a la inconsciente, porque al final lo que te gobierna, y no nos damos cuenta muchas veces, es nuestro inconsciente. No, y conectar con las necesidades, los anhelos de la población de manera directa, ¿no? Porque quizás esto ya es hablar, irnos a otra esfera, pero el mundo acaba de sorprenderse que en Nueva York han elegido a un alcalde musulmán, bastante joven, prácticamente sin experiencia política, socialista, autoproclamado socialista, sí. ¿No? En la meca del capitalismo, como puede ser Nueva York, pero porque sus planteamientos han tocado una fibra, pero sobre todo si uno mira los videos, que incluso tiene videos dirigidos a la comunidad hispana, donde él empieza hablando. Todo el video es en español, pero comienza diciendo, yo no hablo español, pero hago el intento para, y empieza a enumerar. Te cae simpático, pero además apunta directamente a lo que mucha gente está esperando.
probablemente los candidatos lo van a hacer, pero el tiempo corre de manera también bastante... Claro, y más son 36 en la carrera. Y tenemos en el pelotón, Alan García nos decía, pues, cuando las carreras son muy largas, de 4.000, 5.000 metros, lo que hay que estar es en el pelotón. Y faltando recién 500, 600 metros, recién te separas del pelotón. Pero si no estás en el pelotón, no vas a ganar. Hay un grupo interesante ahí, pero no sé hasta qué punto de vista van a poder cautivar el voto de la juventud, que es la que va a tomar decisiones al final. Es un núcleo de votantes muy importante y por eso los candidatos tienen que comenzar a hablarles a esos jóvenes, chicos y chicas que hoy sienten que en realidad todo está estructurado para que ellos sigan pagando las cuentas, sigan padeciendo, ¿no es cierto?, servicios que no llegan, que no está, la inseguridad que golpea tanto a los jóvenes, a los que les cuesta muchas veces tener lo que tienen y tan fácil se los quitan, y allí no hay una respuesta. Algo bueno ha hecho este Congreso. No quiero, yo trabajé años con Enrique Sileri y siempre decía, puedes hablar de lo malo, pero también tienes que hablar de lo bueno. Mira, yo sí creo que hay méritos. A mí me cuesta muchísimo. Primero fue la reacción de Vacar a Pedro Castillo. Ya, creo bueno, que ese es un mérito institucional. Ante un mensaje de golpe de Estado era lo mínimo que tenía que ocurrir. Pero finalmente, además de eso, alguna reforma, alguna decisión. Mira, creo que ir a la bicameralidad podría ser imperfecto o no. Creo que ha sido otro gran paso del Parlamento, aprobar la bicameralidad. Bueno. Es una reforma que mucha gente no le gusta. Ha primado más el interés de tener más puestos para el partido. Pero mira, ojalá yo me equivoque no, y pero seas también tú hay el una cosa, acertado. Pedro. La unicameralidad, hubo un abuso con la unicameralidad. Sí. Por ejemplo, el 90% de leyes no puede haber sido exoneradas de segunda votación ni segundo debate. Pues. Claro, cuando se elimina la bicameralidad se dice, va a ser una sola cámara, pero tendremos una segunda votación para reflexionar, como hacía el Senado, para reflexionar, para perfeccionar. Bueno, no, al final se aprueba y se exonera la segunda y vamos. Esos abusos han generado esta bicameralidad. Yo al principio, hace años, me gustaba el sistema unicameral y decía que bacán, se gasta menos, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo, ya los señores congresistas han abusado de eso, etcétera, ¿no? Vamos a repetir algo que es muy importante, José. Quien tiene la manija, quien va a poner o quitar a los congresistas, somos los ciudadanos. Y no podemos aparecer todos luego de 2 o 4 meses a decir que no nos representan. Tenemos que votar y votar de la mejor manera y tenemos 5 meses para definir por quién vamos a votar. Así que, así como tenemos que decidir el voto, nos vamos al espejo con José Chevasco, que hay varias preguntas todavía pendientes de respuesta. Vamos para allá. Y estamos con José Chevasco frente al espejo. Y lo primero que le vamos a preguntar es si extraña ser oficial mayor del Congreso. No. Ya no. En su momento sí, porque fue mi hábitat natural, digamos, el Parlamento, pero creo que es distinto ser un oficial mayor a los 29 años o 40 años que a los 62 años, porque es un trabajo que precisa de vitalidad física y mental. ¿Pero no te otorga bastante poder? Sí, pero el poder real no necesariamente está teniendo un cargo público. El poder real son los lazos de amistad que has podido construir a lo largo del tiempo para tener amigos, y eso realmente son los amigos los que te pueden ayudar. Bueno, si nos guiamos por lo último que le está ocurriendo al actual oficial mayor del Congreso, uno se da cuenta que también tiene que tragarse sapos bastante grandes. Ahora, hablemos un poquito de lo que es la política en sí, porque se ha dicho muchas veces que el político se mueve entre la vanidad y la búsqueda de poder. ¿Es así, José Chevasco? A ver, todo político... ¿Vanidad y poder? Mira, a todo político le gusta el poder. ¿Por qué? Porque teniendo el poder formal, no te hablo del poder real, sino teniendo el poder formal puedes hacer cambios. Y si un político no tiene poder, pues no puede hacer ningún tipo de cambio. Pero también es verdad que todo político es vanidoso. Todo político tiene una personalidad distinta y le gusta ser aplaudido, reconocido, y eso le aumenta el ego. Y esa alimentación del ego es lo que le hace hacer y vivir en el mundo de la política. Aquel político que te diga que no es vanidoso, está mintiendo. Ahora, me ha entrado una duda. ¿Qué es más importante, el poder formal o el poder real? Es real.
Más tiempo estamos sin poder que con poder. El poder formal te permite tener la posibilidad de hacer cambios y cosas. Pero como más tiempo estamos sin el poder formal, hay que construir poder real. ¿Y cómo construyes poder real? Haciendo cosas buenas durante tu poder formal y generándote una buena reputación. Porque es la reputación la que al final, cuando no tengas el poder formal, va a ser el que se convierte en tu capital para tener amigos y tener trabajo, etc. Eso no lo han escuchado en el actual Congreso, todo indica. La última pregunta tiene que ver con algo que nos ha comentado en la mesa José Chevasco, que está evaluando la posibilidad de lanzarse al Congreso. Podría ser al Senado, pero mientras lo termina de meditar, ¿qué recomendaciones para los jóvenes que se van a lanzar por primera vez en esta campaña del 2026? Que empiecen formándose. O sea, lo importante para alguien que quiere postular al Congreso es primero conocer cómo funciona o cómo funciona la futura casa que podrían tener. Entonces, eso implica estudiar. El político, el candidato que no estudia, no es un buen político. Porque el político verdadero es aquel que está preocupado en el bienestar de la población. Y para hacer una buena función dentro del Parlamento, tenemos que conocer el Parlamento por dentro. Y hay que preocuparse en conocerlo a profundidad para poder hacer una buena gestión. Pero ojo, con esto termino, José Chevasco. He visto hasta 2 figuras del OnlyFans que se van a lanzar a este Congreso. Ahí la preparación, ¿por dónde viene? Muy buena pregunta, Pedro. Solo les diría que nunca es tarde, que de repente pueden alternar su ejercicio en el OnlyFans con algún momento para su capacitación en cuanto al funcionamiento del Parlamento. Porque ya como congresistas no pueden seguir en OnlyFans, ¿no? No deberían, porque hay que... Es dedicación exclusiva. Pero, o puede haber una reforma para que sean congresistas de día y tengan su OnlyFans. Muy bien, ¿por qué? Es a tiempo completo, no dedicación exclusiva. Ok. Entonces, sábado y domingo quizás por ahí podrían complementar sus ingresos. Cuidado. Está dando idea José Chevasco, pero más allá de la broma, queremos agradecer su participación en El Espejo y conforme nos aproximemos a las elecciones, vamos a tener oportunidad de conversar con el analista José Chevasco o quién sabe, con el candidato al Senado. Eso pronto lo vamos a saber. Muchas gracias y gracias a ustedes por estar aquí en nuestro podcast El Espejo.